Hazte esta pregunta. ¿Qué lleva a tantas mujeres a alejarse de sus esposos después de años o incluso décadas de matrimonio? No estamos hablando de mujeres frías, ni caprichosas, ni difíciles. Estamos hablando de mujeres que fueron todo para todos, menos para ellas mismas. Mujeres que sacrificaron, que perdonaron, que apostaron todo a una relación, hasta que un día, sin hacer ruido, dejaron de resistir. Y lo más impactante no es que se vayan, es que cuando se van, no miran atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasa en su interior? ¿Qué cambió? Hoy vas a descubrirlo. Vamos a recorrer las 16 razones más poderosas por las que muchas mujeres, al llegar a la madurez, ya no quieren sostener un matrimonio que no les sostiene a ellas, y lo haremos en cuenta regresiva. Vamos a empezar por la número 16 y seguiremos bajando 15, 14, 13, hasta llegar al número 1, el punto de quiebre, la chispa que lo enciende todo. Y te adelanto, los últimos 5 motivos no son solo duros, son transformadores. Porque aquí no se habla solo de pareja, se habla de libertad, de dignidad, de volver a existir. Así que si tú también has sentido que das más de lo que recibes, si alguna vez te sentiste sola, incluso acompañada, este video no te va a juzgar, te va a explicar, te va a abrir los ojos. Y ahora sí, sin filtros y sin anestesia, vamos con la razón número 16. Y te prometo algo, después de escuchar todas, vas a mirar tu vida con otros ojos. 16. Ignoradas emocionalmente, presentes, pero invisibles. No fue que él se fue, no fue que desapareció físicamente, fue peor. Él está, pero ya no está. Y eso duele de una manera que las palabras no alcanzan a describir. Porque hay un tipo de soledad que no se vive en una casa vacía. Se vive sentada frente a alguien que ya no te ve. Se siente acostada al lado de alguien que dejó de escucharte. Se sufre cuando hablas, y la única respuesta que recibes es un ajá, mecánico, sin alma, sin interés. Él está ahí, pero ya no pregunta cómo fue tu día. Ya no se interesa por lo que sueñas, por lo que te preocupa, por lo que te emociona. Tu voz se vuelve ruido de fondo, tu presencia, un mueble más en la sala. Y lo más devastador es que él no lo hace por maldad, lo hace por costumbre, porque dejó de verte como un ser humano completo y te empezó a ver como parte del paisaje. Y tú, que durante años fuiste su confidente, su amante, su compañera, te das cuenta de que te convertiste en algo funcional, la que organiza, la que resuelve, la que está, pero ya no la que vibra, la que inspira, la que emociona. Y eso genera un tipo de silencio que no tiene eco, un tipo de desconexión que grita en lo invisible. Porque cuando una mujer siente que sus emociones no importan, que sus palabras no valen, que sus lágrimas no mueven nada, empieza a desaparecer por dentro, empieza a dudar de su valor, empieza a cerrarse. Y lo más cruel es que si ella intenta hablar, él responde, «Pero si yo estoy aquí, ¿de qué te quejas?» Y ella quisiera gritar, «Estás aquí, pero no estás conmigo». No es presencia física, es presencia emocional. Y eso, él ya no ofrece, porque dejó de mirar con curiosidad, dejó de admirar, dejó de involucrarse con tu mundo interior, y tú, lentamente, te fuiste convirtiendo en una sombra de lo que fuiste cuando estabas viva por dentro. Imagina eso. Una pareja lleva 40 años junta, salen a cenar. Se sientan uno frente al otro y no se dicen ni una palabra, comen en silencio y ella mira alrededor. Otras parejas conversan, ríen, se tocan, se miran, y ahí, en medio de un restaurante lleno, ella se siente más sola que nunca, porque la ausencia emocional desgasta más que la física, porque una discusión aún es un lazo, tenso pero vivo. La indiferencia, en cambio,
es la tumba del vínculo. Y lo más triste es que él ni se da cuenta, porque se acostumbró, porque cree que mientras no haya peleas todo va bien, pero lo que no sabe es que el hielo no hace ruido cuando se forma, y cuando ella finalmente se cansa de ser ignorada, cuando su corazón ya no aguanta más ese vacío sin nombre, no hace escándalo, hace maleta. Y ahí él pregunta asustado, ¿pero qué pasó? Y la respuesta es simple y trágica, nada, ese fue el problema, nunca volvió a pasar nada. 15. Cansancio de cuidar de todo, solas. Hay una verdad silenciosa que pocas se atreven a decir en voz alta. Estar casada no siempre significa estar acompañada. Muchas mujeres, al llegar a cierta edad, miran hacia atrás y se dan cuenta de algo brutal. Llevaron la relación sobre sus hombros solas durante años. Fueron las que cocinaron, lavaron, organizaron, educaron, calmaron llantos, administraron cuentas, curaron enfermedades, hicieron malabares con el tiempo y con el alma. Y todo eso mientras él simplemente trabajaba. Y no es que trabajar no cuente, pero ¿quién trabajaba las 24 horas del día? ¿Quién nunca tuvo un día libre ni vacaciones reales? ¿Quién fue el centro de operaciones emocionales y logísticas de toda una familia? Ella. Y al principio todo parecía estar bien. Ella asumía ese rol porque creía que así debía ser, porque la sociedad, la familia, la cultura, todas le dijeron que eso era amar, ser útil, servir, cuidar. Pero los años pasan, y cuando llegan los 60, los 65, cuando los hijos se van, cuando el cuerpo ya no tiene el mismo ritmo, cuando por fin hay un poco de silencio en casa, ella se da cuenta de que sigue siendo la única sosteniendo todo. Y ahí es cuando duele, porque él no aprendió a hacer nada sin ella. No sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe organizar su día. Peor aún, no sabe cuidarla a ella, ni física, ni emocional, ni mentalmente. Ella se convierte en su enfermera, su secretaria, su GPS personal, su agenda, su memoria, su cuidadora, pero ya no en su compañera, mucho menos en su mujer. Y en medio de ese escenario cotidiano, donde ella sigue resolviendo todo, desde los remedios que hay que comprar hasta lo que se va a comer en la comida, la pregunta finalmente aparece. ¿Y yo? ¿Quién me cuida a mí? Porque ya está cansada. Y no es cansancio físico, es un cansancio que vive en el alma, de nunca poder caer, de nunca poder decir hoy no, de nunca recibir, solo dar, de ser el soporte de todos, menos de sí misma. Y lo más cruel es que, cuando ella se detiene, el sistema colapsa, la casa no funciona, él ni siquiera sabe dónde están los calcetines, y eso prueba lo que más temía, que nunca tuvo un compañero, tuvo a un dependiente funcional. Ella fue el sistema nervioso de la familia, pero nadie nunca se detuvo a preguntar cómo se sentía. Y cuando intenta hablar, él dice, «Estás exagerando». Pero siempre ha sido así. Tú lo haces mejor que yo. ¿Para qué cambiar ahora? Y es ahí donde ella entiende. Él no quiere crecer, quiere seguir siendo cuidado. Y ella quiere descansar, quiere ser mirada, quiere ser protegida, aunque sea una vez en la vida. Porque el amor que solo va en una dirección se convierte en agotamiento emocional. Y ese agotamiento mata el vínculo, va drenando todo. La paciencia, el cariño, el respeto. ¿Y qué queda? Un tipo de silencio pesado, ese silencio de quien ya está cansada hasta de su propia voz. Y un día ella despierta y se da cuenta, no es que quiera irse, es que ya no puede quedarse en un lugar que solo existe si ella sostiene todo, y entonces ella decide que no quiere pasar el resto de su vida cuidando a alguien que nunca aprendió a cuidarla. Y en ese momento empieza la liberación. 14. El cuerpo cambia,
pero el deseo de ser deseada sigue intacto. Hay algo que muchas personas olvidan o prefieren no ver, y es que una mujer nunca deja de ser mujer, por más que pasen los años, las canas, las arrugas o la menopausia. Puede que el cuerpo cambie, que la piel ya no esté tan firme, que las curvas ya no sean las mismas, pero el fuego interior sigue ahí. La necesidad de ser vista, de ser admirada, de sentirse deseada no desaparece con la edad, solo que, muchas veces, se vuelve invisible para quien más debería notarla, su pareja. Porque mientras ella sigue siendo mujer, él deja de tratarla como tal. Ya no hay miradas de complicidad, ni halagos espontáneos, ni gestos que despierten ese cosquilleo en el alma. Y peor, empieza a mirarla como si fuera una extensión de la casa, como la madre de sus hijos, o peor aún, como una enfermera silenciosa que está siempre ahí para cuidarlo, pero ya no para seducir ni ser seducida. Y entonces empieza el duelo invisible, porque no se trata solo de sexo, se trata de sentirse viva, de sentir que alguien te mira y ve más que rutina, que aún eres capaz de despertar deseo, ternura, admiración. Pero cuando el hombre con el que compartes la vida deja de verte, algo dentro de ti se rompe, y ese vacío, esa ausencia de reciprocidad, no tiene nada que ver con la menopausia. Tiene que ver con una sociedad y un sistema que enseña a los hombres a desear la juventud y a ignorar la madurez. Hoy el mundo está saturado de estímulos. Imágenes perfeccionadas, mujeres filtradas, cuerpos imposibles en cada esquina del celular. TikTok, Instagram, páginas que ofrecen porno gratis en 2 segundos. ¿Y qué pasa con eso? Que muchos hombres se desconectan del cuerpo real, del cuerpo que ha parido hijos, que ha llorado noches enteras, que ha sobrevivido a cirugías, enfermedades, traumas, el cuerpo que sostiene la vida de una casa entera. Pero ese cuerpo, aunque tenga estrías, cicatrices, marcas de guerra, sigue siendo sagrado, sigue siendo deseable, solo que él dejó de verlo, porque está viciado por la comparación, porque su vara de medir se volvió el feed de Instagram, el video porno, la mujer de 25 que solo existe en píxeles. Y lo peor es que muchas de estas mujeres todavía se esfuerzan por agradar, cambian el cabello, prueban ropa nueva, cuidan la piel. Pero si él no mira, si él no se fija, no sirve de nada. Porque el problema no está en ella, está en la ausencia de reciprocidad. Y cuando ella se da cuenta de eso, que puede estar hermosa, viva, deseando ser deseada, pero él no reacciona, el corazón entra en luto. Porque el deseo no muere, pero vivir sin ser deseada mata poco a poco, y ahí entra el conflicto. Ella empieza a preguntarse, ¿será que soy yo? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que esto es normal después de los 50, 60 años? No, no es normal. Es frecuente, pero no es normal. Porque la mujer no deja de ser mujer solo porque el tiempo pasó. El amor verdadero, el compañerismo maduro, no ignora el deseo, lo reinventa, porque sí, la pasión de antes puede disminuir, pero la mirada, el toque, el cuidado con el otro como ser sexual, eso no debería acabarse nunca. Y cuando eso muere, cuando él simplemente se acomoda, ella empieza a alejarse emocionalmente. Y un día, ese alejamiento se vuelve silencio. Y después, distancia. Y cuando él finalmente se da cuenta, ya es demasiado tarde. Porque a veces no es el fin del amor. Es el fin del espejo, el fin de verse reflejada en los ojos del otro, el fin de ser percibida como alguien viva, vibrante, completa. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, ella empieza a mirarse a sí misma con otros ojos, y descubre que aún es capaz de admirarse, aunque él ya no lo haga. 13. Cansadas de ser tratadas como empleadas domésticas, y no como compañeras.
Durante décadas ella pensó que eso era normal. Levantarse antes que todos, poner el café en la mesa, planchar la ropa mientras se cocina el almuerzo, cuidar de los hijos, del calendario de la casa, de los medicamentos, de los trastes, de las compras, del perro, del gas, del pastel de la suegra. Y aún así, sonreír. Aún así, preocuparse por el humor de él. Aún así, mantener la casa en orden para que él no se estrese después del trabajo. Pero entonces, los hijos crecen. La casa se vuelve más silenciosa. La rutina disminuye. Y ella ahora con 60, 65, 70 años, mira a su alrededor y ¿qué ve? ¿Un compañero? ¿Un amigo de vida? ¿Alguien con quien compartir esta nueva etapa? No. Ve a un hombre sentado en el sofá, esperando la cena como quien espera servicio a la habitación. Un hombre que no sabe dónde están las ollas, que nunca ha lavado un baño, que no sabe planchar su propia camisa. Un hombre que dice, yo ayudo, como si la casa fuera responsabilidad de ella y él fuera solo un voluntario ocasional. Y entonces viene la revelación más dolorosa. Ella nunca fue tratada como esposa, fue tratada como empleada afectiva, cocinera, niñera, trabajadora doméstica, psicóloga, chofer, cuidadora. Todo eso sin sueldo, sin reconocimiento, sin retribución emocional. ¿Y por qué hizo todo eso? Porque pensaba que así era amar, porque le enseñaron que una buena mujer cuida de todo. Porque confundió servicio con afecto y se quedó esperando que algún día eso volviera en forma de cariño, de admiración, de gratitud. Pero eso nunca volvió. Y ahora que ella quiere desacelerar, que el cuerpo pide descanso, que el alma pide paz, él no sabe vivir sin ella haciendo todo, no sabe lavar su propia ropa interior, no sabe arreglárselas emocionalmente, no sabe ser compañero, porque siempre fue un huésped bien atendido, no un constructor junto con ella. Y entonces, ¿qué queda? Queda un silencio atorado, queda la pregunta que carcome, ¿y si yo dejara de hacer todo, qué quedaría de nuestra relación? Porque el vínculo fue basado en la utilidad, y no hay nada más solitario que darte cuenta de que solo te valoran por lo que haces, no por lo que eres. Ella no quiere flores, no quiere halagos, quiere lo básico, compañerismo. Un hombre que diga, descansa, yo me encargo. Un hombre que vea todo lo que ella ya hizo, todo lo que aún hace y lo reconozca con el corazón. Pero eso nunca vino, y entonces ella empieza a pensar, ¿será que pasé la vida siendo empleada en un matrimonio donde nunca tuve contrato, ni derechos, ni vacaciones? Y la respuesta triste y liberadora viene como un susurro interno. Sí, y ahora es momento de renunciar. Porque la mujer que se cansa de ser tratada como servicio doméstico emocional, da la vuelta no por rabia, sino por dignidad. 12. La falta de admiración mutua, cuando el encanto se convierte en paisaje. Al principio era diferente. Ella hablaba, él escuchaba con atención. Ella contaba sus ideas, sus planes, sus miedos, y él la admiraba. Admiraba su valentía, su inteligencia, su forma de ver el mundo. Sentía orgullo de caminar a su lado, y ella también lo admiraba, no porque él fuera perfecto, sino porque había intercambio. Él tenía valores, objetivos, brillo en los ojos. Había respeto, había entusiasmo. Había conexión entre mentes y almas. Pero entonces pasaron los años, la vida entró en piloto automático. Las conversaciones se volvieron rutina. Las palabras de ella empezaron a ser escuchadas con indiferencia. Él dejó de preguntar, dejó de interesarse, dejó de verla, y ella nota poco a poco que la mirada de él ya no brilla cuando ella habla, que sus logros son ignorados, que su opinión es interrumpida, corregida o desestimada. Que ella se volvió a sus ojos la que se queja mucho, la que inventa cosas, la que habla de más.
Pero ella no cambió. Lo que cambió fue la atención de él. Él se acomodó. Dejó de mirarla como mujer, como mente pensante, como fuente de inspiración. Ella dejó de ser un misterio para ser solo conocida. Dejó de ser desafiante para ser predecible. Dejó de ser admirada para ser tolerada. Y es ahí cuando algo se rompe, porque ningún amor sobrevive sin admiración. Sin esa mirada que dice, creo en ti, te escucho, te respeto como persona, como mujer, como ser pensante. Cuando eso muere, también muere el deseo, muere la complicidad, muere la voluntad de quedarse, porque estar con alguien que no te admira es sentirse invisible con gafete, es estar presente pero sin valor, es ser vista todos los días, y aún así, no ser notada. Y lo más triste es que, muchas veces, ella todavía lo admira. Ella ve en él cualidades, incluso cuando él ya no ve las de ella. Pero eso también cansa. Admirar a alguien que te minimiza es una forma de abandono propio, y entonces ella empieza a preguntarse, ¿es esto lo que quiero para mí hasta el final de mi vida? ¿Quiero compartir mis años más valiosos con alguien que ya no me mira con brillo? Y la respuesta va creciendo dentro de ella como una verdad incómoda. No, no quiero ser tolerada. Quiero ser celebrada. Quiero ser admirada. Quiero ser mirada como al principio, o mejor, como merezco ser mirada ahora, con toda la historia que cargo. Y si él no es capaz de ver quién es ella se va para reencontrar la mirada que perdió, la de ella misma, en el espejo. 11. El fin de la tolerancia. Cuando la paciencia se convierte en una rebelión silenciosa, ella pasó años tragándose sapos, pasando por alto palabras duras, justificando ausencias, aceptando silencios, esperando por cambios que nunca llegaron. Y no fue por debilidad, fue por amor, fue por lealtad, fue porque creía, tal vez ingenuamente, que un día él despertaría y vería todo lo que ella hacía en silencio. Pero él no lo vio, o peor, lo vio y se acostumbró. Y ella, en esa mezcla de amor y cansancio, siguió. Es una fase. Es su forma de ser. Va a mejorar. Es solo el estrés. ¿Cuántas veces pensó eso mientras se tragaba su propio dolor con una sonrisa en el rostro? Pero la vida es maestra en cobrarnos lo que dejamos pasar. Y con el tiempo su alma se fue llenando, no de rabia, sino de frustración, de un peso que nadie más cargaba, solo ella, y un día, sin aviso, sin escándalo, sin lágrimas, algo cambia. Ese comentario que antes ella ignoraba, ahora duele más de lo que debería. Esa ausencia emocional que solía justificar, ahora le da náusea. Esa costumbre que antes le parecía normal, ahora suena como falta de respeto, porque ella ya no tiene 30 años. Y con la madurez viene la urgencia, urgencia de vivir en paz, de ser respetada, de no pasar el resto de su vida siendo la única que cede. Ella despierta, y cuando despierta, ve todo con otros ojos. No es que él haya empeorado, es que ella se cansó de tolerar, se cansó de pedir cariño, se cansó de explicarse, se cansó de aceptar migajas emocionales como si fueran banquete, porque ahora lo sabe. Eso no es amor, es conveniencia disfrazada, es costumbre con nombre de compromiso, y en ese momento nace algo poderoso, amor propio. Deja de esperar lo que nunca vino, deja de esforzarse sola, deja de intentar arreglar lo que él ni siquiera reconoce como problema. No grita, no dramatiza, simplemente cambia, y cuando ella cambia, todo cambia. Ya no sonríe por obligación, ya no dice todo bien cuando no lo está, ya no se calla para mantener la paz, porque entendió que eso no era paz, era sumisión emocional. Y él, acostumbrado a su antigua versión, se extraña, dice que ella está diferente.
Pero lo que él no entiende es que ella no está diferente, está libre, porque el fin de la tolerancia no es el inicio del odio, es el renacimiento de la autoestima. Es cuando ella entiende que no es egoísmo elegirse, es supervivencia emocional. Y cuando una mujer descubre que puede vivir sin tragarse más nada seco, nadie más puede alimentarla con afecto vencido. 10. El impacto de la jubilación, cuando el tiempo juntos revela todo lo que se había escondido. Durante décadas, la rutina fue un escudo. Él salía temprano, regresaba tarde. El tiempo juntos estaba cronometrado, diluido entre cenas rápidas, fines de semana flojos y días festivos llenos de familia. El poco contacto dejaba las grietas cubiertas. Parecía que todo funcionaba, pero entonces llega la jubilación. La promesa era bonita. Vamos a disfrutar la vida. Ahora somos solo nosotros. Vamos a descansar, viajar, vivir en paz. Pero, ¿qué pasa en la práctica? Se ven por primera vez en mucho tiempo, todo el día, y lo que estaba mal escondido debajo del tapete empieza a apestar. Ella se da cuenta de que él no tiene pasatiempos, no tiene iniciativa, no tiene ningún plan de vida, se jubiló del trabajo y parece que también jubiló el cerebro. Pasa todo el día en el sofá, pegado a la televisión o al celular, se queja del ruido, de la comida, de la política, del perro y del clima, pero no se mueve para cambiar absolutamente nada. Y peor, se vuelve más exigente, quiere el café a su manera, la comida a su manera, todo a su ritmo, como si la casa fuera un hotel y ella, la empleada de planta, y ella, que por fin soñaba con una etapa ligera, con autonomía, con tiempo para sí misma, descubre que ahora tiene un adolescente jubilado que cuidar. Antes, por lo menos, él salía. Ahora se volvió parte del mobiliario, y un mobiliario gruñón. Y entonces ella se pregunta, ¿es con este hombre que voy a pasar mis últimos años de vida? ¿Un hombre sin brillo, sin ambición, sin interés en crecer? ¿Que me ve como cocinera, terapeuta, soporte emocional? Porque ella quería viajar, tomar un curso, caminar en el parque, tomar café con las amigas, vivir la libertad que tanto esperó, pero ahora tiene que negociar todo con alguien que no se preparó para envejecer con dignidad. Y lo más frustrante, él no entiende por qué ella está irritada. Cree que todo está bien. Al fin y al cabo están juntos, ¿no? Juntos sí, pero ella se siente sola todo el tiempo, porque el compañero que ella necesitaba en este momento, maduro, ligero, interesado en la vida, no existe, nunca existió. El trabajo solo disfrazaba la ausencia. Y ahora que él está todo el día en casa, sin otra función más que esperar el almuerzo, ella se da cuenta de que el silencio entre los dos es ensordecedor, que la falta de conversación es absurda, que la vida, si sigue así, se va a convertir en una espera hacia la muerte, y entonces ella decide, no se jubiló de la vida para convertirse en cuidadora de un hombre cansado de su propia existencia, porque libertad no es solo dejar de trabajar, libertad es tener al lado a alguien que camine contigo, y no alguien que pese más con cada día. 9. Solo queda la rutina. El amor se fue hace mucho tiempo. Lo que antes era un beso, ahora es silencio. Lo que antes era un abrazo, ahora es un paso arrastrado por el pasillo. Lo que antes era deseo de estar juntos, ahora es obligación. Y lo más aterrador, no hubo una pelea fatal, no hubo traición, no hubo drama, hubo rutina, hubo ese más de lo mismo que se fue acumulando hasta apagarlo todo. Siguen viviendo juntos, comiendo en la misma mesa, durmiendo en la misma cama. Pero son dos desconocidos con una historia en común. Nada más. Ella se despierta, hace café. Él se sienta, toma, no dice nada. Ella pregunta algo, él responde con un ajá.
Ella cocina, él come, él ve la tele, ella se va a dormir. Fin del día, fin de todo. Es como si la relación se hubiera convertido en una coreografía repetida hasta el cansancio. Mecanismos automáticos, miradas vacías, gestos sin intención, una obra de teatro representada para nadie. Y ella, que un día se enamoró de su forma de reír, de ver el mundo, de tocar su mano, ahora no siente nada, no es rabia, no es rencor. Allí nada. El amor se volvió hábito, el hábito se volvió inercia, y la inercia se volvió una prisión sin fecha de salida. Ella lo mira y piensa, ¿será que aún amo a este hombre o solo me acostumbré a su presencia? Y cuando esa pregunta aparece, la respuesta ya es clara, porque amar no es solo quedarse, es vibrar con la presencia, es extrañar, es tener ganas de conversar, de compartir el día, de hacer planes, es tener calor, incluso en el silencio, pero ahí solo hay frialdad educada, cordialidad funcional, ya nada late. Y entonces ella se da cuenta de que está fingiendo, fingiendo que todavía hay algo, fingiendo que esa convivencia tibia es suficiente, fingiendo que todo está bien porque nadie hace nada malo. Pero lo que ella siente es que lo malo es justamente eso, la nada. Y se mira al espejo y piensa, aún tengo tiempo, tiempo para reír, para enamorarme otra vez, aunque sea de mí misma. Tiempo para vivir días que valgan la pena. Y entonces decide, prefiere salir de una relación muerta que seguir actuando en una obra donde el amor ni siquiera aparece en el guión. Porque fingir amor envejece el alma, y ella ya entendió que vivir en la rutina sin afecto es lo mismo que morir poco a poco con alguien vivo al lado. 8. Choque de expectativas sobre envejecer. Cuando ella quiere volar y él solo quiere quedarse. Llega una etapa de la vida en la que todo cambia. No porque algo externo suceda, sino porque la conciencia del tiempo se impone. Ella mira hacia adelante y piensa, ahora me toca a mí. Ahora que los hijos crecieron, que las cuentas están bajo control, que las noches mal dormidas quedaron atrás como recuerdo, ella quiere más, quiere aprender italiano, quiere tomar clases de baile, quiere ir a España, a Marruecos, a la sierra, al mar, quiere caminar por la playa con audífonos y una sonrisa libre en el rostro. Quiere sentarse sola en una cafetería y sentirse viva, presente, completa. Ella quiere libertad, ligereza, curiosidad. Y él solo quiere el sillón, quiere la misma comida, a la misma hora, en el mismo plato. Quiere ver los mismos noticieros que solo hablan de tragedias. Quiere quejarse de la política. Quiere que ella se quede quieta y que no ande inventando cosas. Mientras ella sueña con el mundo, él se aferra a la sala. Mientras ella piensa en descubrir quién puede ser ahora, él se aferra a quien ya fue. Y lo peor, él cree que eso es lo normal. Cree que ella está pidiendo demasiado. ¿Para qué viajar tanto? ¿Para qué estudiar ahora? Quédate aquí, si todo está tan bien. ¿Bien para quién? Porque lo que para él es comodidad, para ella es aburrimiento disfrazado de estabilidad. Y entonces comienza el ruido. Ella quiere moverse, él quiere que se siente, ella quiere descubrir, él quiere repetir. Ella quiere vivir, él solo quiere mantener. Ese choque de expectativas va cavando un abismo, un silencio lleno de frustración, una convivencia que no discute, pero tampoco vibra. Ella se siente incomprendida, él se siente amenazado, y lo que debería ser la mejor etapa de la vida, la etapa para disfrutar la libertad en pareja, se convierte en un duelo entre avance y estancamiento. Y entonces llega la pregunta, ¿tengo que dejar de vivir para mantener este matrimonio? Porque el amor, cuando no camina al mismo ritmo, se enferma. No sirve de nada que uno quiera correr y el otro se niegue incluso a levantarse. El ritmo debe ser acordado.
El proyecto de vida debe ser compartido, si no, la relación se vuelve ancla y no alas. Y muchas mujeres, al darse cuenta de eso, toman una decisión silenciosa pero firme. No van a sacrificar su sed de vida por la comodidad emocional de un hombre que ya renunció a vivir, porque envejecer no es detenerse, es tener prisa por aprovechar, y quien se niega a caminar con ella, se queda atrás. 7. Desigualdad emocional heredada de generaciones pasadas, cuando ella entiende que no nació para ser soporte. Desde muy joven, ella aprendió que el amor era servicio, que una buena mujer era la que cuidaba, la que no se quejaba, la que mantenía el hogar, a los hijos, al marido. Aunque para eso tuviera que desaparecer, aprendió que el hombre no llora, pero tampoco escucha, que ayuda en la casa como si fuera un acto heroico, y no una responsabilidad mínima. Aprendió que sentir mucho es ser dramática, que exigir es ser malagradecida, que imponerse es ser complicada. La educaron para encajar, nunca para expandirse, y así fue moldeada para ser soporte, columna emocional de todo un hogar, punto de equilibrio entre el caos diario y el vacío afectivo de su pareja. Y durante mucho tiempo lo aceptó. Aceptó que amar era tragarse el llanto, que estar en pareja era renunciar, que madurar era entender su lado, aunque el de ella siempre quedara de lado. Pero entonces llegó el tiempo, llegó la información, llegó el internet, la terapia, los libros, la valentía, y con todo eso llegó el autoconocimiento, y con él un despertar. Miró hacia adentro y pensó, no nací para ser el apoyo de nadie, nací para caminar al lado y para tener a alguien con quien contar también. Y entonces, toda esa lógica antigua, que ella lo debía todo, que debía callar, que su valor estaba en servir, se derrumbó. Se dio cuenta de que llevaba décadas cargando una programación emocional que nunca fue suya. Fue de su madre, de su abuela, de su tía, de su vecina. Mujeres que fueron elogiadas por ser buenas esposas, pero que por dentro morían sin haber sido vistas como mujeres completas. Y ella no quiere ese destino. Ya no quiere sentirse agradecida solo porque él no grita, o porque nunca la ha golpeado, o porque no la engaña. Ella quiere una pareja, quiere ser escuchada, quiere reciprocidad, quiere poder hablar sin ser llamada exagerada, quiere ser mujer, no estructura, y ahí comienza el cambio. Deja de justificarse, deja de aceptar menos. Deja de decir está bien cuando todo está mal. Rompe la cadena, esa que venía pasándose de generación en generación, como si fuera destino. Y cuando el hombre a su lado no acompaña ese proceso, cuando él aún espera que ella sea la cuidadora, la empleada emocional, la que baja la cabeza, ella elige, o él crece con ella, o ella crecerá sola. Porque ahora ella lo tiene claro. Fue criada para servir, pero nació para ser libre. 6. Descubren a otras mujeres viviendo mejor, y eso enciende la chispa. A veces todo lo que una mujer necesita para despertar es ver a otra mujer viviendo algo que ella creía imposible. Una amiga que se separó después de 30 años de matrimonio y ahora viaja sola. Una vecina que se fue de casa a los 60 y abrió un taller de cerámica. Una prima que dejó un matrimonio tibio y ahora toma clases de tango 3 veces por semana, con brillo en los ojos. O incluso una influencer que aparece en Instagram diciendo, empecé desde cero y estoy más viva ahora que nunca. Esas historias entran como una semilla. Ella ve, lee, escucha y algo se mueve por dentro. Primero viene el asombro. ¿Cómo tuvo el valor? Después viene la duda, ¿será que yo también podría? Y entonces llega la pregunta más poderosa de todas. ¿Y si yo también puedo empezar de nuevo? Porque hasta entonces ella pensaba que su vida ya estaba sellada,
que lo que quedaba era resignarse, que cambiar ahora sería una locura, un egoísmo, una exageración. Pero cuando ve a otras mujeres como ella, con arrugas, cicatrices, nietos y cuentas por pagar, viviendo con ligereza, con autonomía, con alegría en los ojos, todo cambia. Lo que antes parecía imposible empieza a parecer liberador. Ella empieza a cuestionarlo todo. ¿De verdad tengo que seguir en este matrimonio sin vida? ¿Estoy ya muy vieja para empezar de nuevo? ¿Será que me perdí en el camino y ni me di cuenta? Y por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no viene con miedo, viene con curiosidad. Empieza a imaginar una vida distinta, empieza a notar cómo respira mejor cuando está sola, cómo duerme más tranquila cuando no tiene que preocuparse por su humor, cómo ríe más con sus amigas que en casa, cómo volvió a sentirse mujer cuando dejó de esforzarse por agradar a un hombre que ya no encontraba alegría en nada. Y ahí la chispa se vuelve fuego. Ya no necesita que nadie le diga, hazlo. Ella misma se impulsa, porque ahora lo vio con sus propios ojos. Sí hay vida después de la renuncia, y no es una vida con sobras, es una vida entera, nueva, abierta, auténtica, todo porque una mujer valiente encendió la valentía en otra, porque la libertad es contagiosa. Y cuando una mujer rompe, jala a otras hacia la luz con ella. 5. El deseo de paz, cuando ella elige el silencio que cura en vez del ruido que hiere. Llega un momento en el que ya no quiere ganar discusiones, no quiere tener la razón, no quiere que él cambie, solo quiere paz. Después de años intentando ser comprendida, escuchada, valorada, después de tanto invertir emocionalmente en una relación que solo responde con resistencia, frialdad o indiferencia, simplemente deja de luchar. Pero no es rendición por debilidad, es por lucidez, porque se da cuenta de que seguir insistiendo le está costando la salud mental. Se cansó del ciclo, pelea, silencio, reconciliación tibia, y lo mismo otra vez la semana siguiente. Se cansó de hablar y no ser escuchada, se cansó de intentar salvar algo que solo existe en el recuerdo. Se cansó de sentirse culpable por estar agotada. Y entonces llega el despertar. ¿Por qué sigo desgastándome para mantener en pie algo que no me devuelve nada bueno? Empieza a entender que no todas las batallas valen la pena, especialmente las que libra sola. Ya no quiere una relación donde cada palabra es una chispa, donde cada conversación termina en tensión, donde todo es un campo minado emocional, donde tiene que medir lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Quiere respirar, quiere sentarse en un sofá sin tener que escuchar quejas. Quiere cocinar si quiere, y no porque él lo exige. Quiere silencio, pero no el silencio de la indiferencia, el silencio de la tranquilidad. Porque llega un punto en la vida en que miras hacia adelante y piensas, ¿cuántos años me quedan? ¿Quiero pasarlos en guerra? Ya enfrentó enfermedades, crió hijos, despidió a seres queridos, se anuló por décadas. Ahora quiere calma, quiere ligereza, quiere una paz que ni siquiera tuvo cuando el amor estaba en su mejor momento. Y si para lograrlo tiene que dejar un matrimonio, lo deja, no por rencor, sino por preservación emocional. Ya no quiere a alguien con quien discutir política en la cena, quiere a alguien que le lleve un té sin que lo pida, alguien que se siente a su lado en silencio, sin que ese silencio duela. Y si él no puede darle eso, si todavía cree que la paz es exageración, si solo sabe comunicarse con críticas y monosílabos, ella elige irse. Porque cuando la paz se vuelve prioridad, cualquier lugar que la roba se vuelve insoportable, y una mujer que entiende el valor de su propia paz se vuelve inquebrantable. 4. La falta de esfuerzo del compañero, cuando el amor muere de sed, no de pelea. No fue una traición, no fue una agresión, no fue un escándalo,
fue el descuido, fue la ausencia de gestos, fue la comodidad que se instaló y se quedó. Él dejó de intentar, dejó de elogiar, dejó de escuchar con atención. Dejó de preguntar cómo estaba ella, de verdad. Dejó de sorprenderla, de invitarla a salir, de mandarle un mensaje solo para decir, pensé en ti. Dejó de hacerlo todo, y quizás, en su cabeza, todo está bien. Porque él sigue ahí, físicamente, porque paga las cuentas, porque no la engaña, porque no grita. Pero lo que él no ve es que lo que mata una relación no es la falta de drama, es la falta de cuidado. El amor es como una planta. Si no lo riegas, se marchita. Si no lo cuidas, muere. Y ella durante mucho tiempo regó sola. Hizo sorpresas, planeó cenas, insistió en conversar, pidió conexión, intentó reavivar lo que se estaba enfriando. Pero llegó un momento en que se dio cuenta. Estaba sola en un matrimonio de dos, porque su esfuerzo era constante y el de él era nulo. Y entonces llegó el peor tipo de dolor, el de sentirse irrelevante, como si ella estuviera ahí solo porque es conveniente, práctica, predecible, pero no porque es amada. Él no olvidó la fecha de su cumpleaños, simplemente no recordó que debía recordarla. Y eso lo dice todo, porque el amor no exige perfección, pero sí exige presencia activa, y la presencia activa son gestos, son detalles, es intención. Él pensó que con estar ahí era suficiente, pero estar como un mueble no es estar, es inercia. Y ella se cansó de suplicar por algo que debería ser natural, ser cuidada con ternura, no simplemente tolerada con silencio. Y es en ese punto cuando el amor se vuelve ceniza, no por falta de historia, sino por falta de inversión, porque ella mira hacia atrás y piensa, teníamos todo para funcionar, pero tú simplemente dejaste de intentarlo. Y ella, que intentó por los dos, que cargó sola con el compromiso de mantener la llama viva, llega a un punto en el que solo ve una opción: soltar, no por enojo, sino por amor propio, porque quien ama, cuida, y quien no cuida, pierde. 3. La falta de esfuerzo del compañero. Cuando el amor muere de sed, no de pelea, no fue una infidelidad, no fue una agresión, no fue un escándalo, fue el descuido, fue la ausencia de gestos, fue la comodidad que se instaló y se quedó. Él dejó de intentar, dejó de elogiar, dejó de escuchar con atención, dejó de preguntar cómo estaba ella, de verdad. Dejó de sorprender, de invitarla a salir, de mandar un mensaje solo para decir, pensé en ti. Dejó de hacer todo. Y tal vez en su cabeza todo está bien, porque él todavía está ahí físicamente, porque paga las cuentas, porque no engaña, porque no grita. Pero lo que no ve es que lo que mata una relación no es la falta de escándalos, es la falta de cuidado. El amor es como una planta, si no se riega se marchita, si no se cuida, muere. Y ella, por mucho tiempo, regó sola. Hizo sorpresas, planeó cenas, insistió en hablar, pidió conexión, intentó reavivar lo que se estaba enfriando. Pero llegó un momento en que se dio cuenta, estaba sola en un matrimonio de dos, porque su esfuerzo era constante, y el de él era nulo, y entonces llegó el peor tipo de dolor, el de sentirse irrelevante, como si ella estuviera ahí solo porque es conveniente, porque es práctica, porque es predecible, pero no porque es amada. Él no olvidó la fecha de su cumpleaños, simplemente no recordó que debía recordarla. Y eso lo dice todo, porque el amor no exige perfección, pero sí exige presencia activa. Y la presencia activa son gestos, son detalles, es intención. Él pensó que con estar ahí era suficiente, pero estar ahí como un mueble no es presencia, es inercia.
y ella se cansó de rogar por algo que debería ser natural, ser cuidada con cariño, no solamente tolerada con silencio, y es en ese punto cuando el amor se vuelve ceniza, no por falta de historia, sino por falta de inversión. Porque ella mira hacia atrás y piensa, teníamos todo para funcionar, pero tú simplemente dejaste de intentarlo. Y ella, que intentó por los dos, que cargó sola con el compromiso de mantener la llama viva, llega a un punto en el que solo ve una opción: soltar. No por enojo, sino por respeto propio. Porque quien ama, cuida, y quien no cuida, pierde. Y entre vivir con alguien que no mueve un dedo para que la relación respire y vivir sola con su paz, ella elige la soledad. Porque descubrió que estar sola es infinitamente más ligero que vivir al lado de alguien que ya no tiene ningún interés. 2. El descubrimiento de la libertad. Cuando estar sola se vuelve un alivio, no un castigo. Pasó décadas moldeándose, adaptando gustos, tragándose sus ganas, negociando sus horarios, sus opiniones, su cuerpo, su libertad, todo en nombre de la vida en pareja. Ella creía, como tantas otras, que el amor exigía sacrificio, que vivir juntos significaba renunciar, que estar casada era sinónimo de disolverse un poco más cada año. Pero un día el desgaste ganó, se alejó, primero emocionalmente, luego físicamente, y fue ahí cuando algo inesperado sucedió. No lo extrañó, al contrario, sintió alivio. El silencio, antes temido, ahora era reconfortante. La cama solo para ella se volvió refugio. La casa organizada a su manera. Las decisiones tomadas sin tener que dar explicaciones. El café con la música que a ella le gusta, sin nadie quejarse. El tiempo completamente suyo, por fin. Y entonces llegó el descubrimiento. No estaba necesitada, estaba renaciendo. Comenzó a redescubrir sus propios placeres, leer sin interrupciones, comer lo que se le antoje, dormir a la hora que quiera, caminar por la casa sin tener que justificar cada paso, tomarse una copa de vino sola sin ser juzgada, vivir sin ser observada por unos ojos que ya no la veían. Se dio cuenta de que la soledad no es ausencia, es espacio. Espacio para respirar, para escucharse, para oírse sin interferencias. Espacio para volver a existir, no como esposa, madre o cuidadora, sino como mujer, completa, libre, presente. Y cuando alguien insinúa que fue egoísta por salir de esa relación, ella sonríe por dentro, porque ahora lo sabe. Vivir para sí misma no es egoísmo, es justicia. Pasó años dando. Ahora es momento de recibir, aunque sea de sí misma. Ya no quiere adaptarse al ritmo de nadie. Quiere caminar a su propio paso. Quiere escuchar el sonido de su respiración, y no más el ruido de una relación que solo hacía ruido sin generar calor. Y lo más irónico, fue lejos del matrimonio donde encontró lo que siempre buscó dentro de él: paz, autonomía y amor por sí misma. Porque a veces, solo cuando se suelta, es que se da cuenta de cuánto estaba atrapada. Y ahí, amigo mío, ya nadie detiene a esa mujer. 1. La falta de crecimiento personal las asfixia. Cuando vivir con alguien es lo mismo que dejar de existir. Hay un dolor que cuesta explicar. Es el dolor de darte cuenta de que tu vida se detuvo. No porque se haya terminado, no porque estés enferma, sino porque todo se volvió demasiado igual, por demasiado tiempo. Ella se despierta, hace las mismas cosas, dice las mismas frases, vive los mismos días. Y un día se pregunta: ¿en qué momento dejé de evolucionar? ¿En qué momento dejé de soñar? ¿En qué momento me convertí en esta versión mínima de mí misma? Y la respuesta, aunque silenciosa, es clara. Fue cuando empecé a vivir en función del otro. Porque pasó toda la vida girando alrededor de alguien: esposo, hijos, casa, rutina.
Todo era para ellos, todo era por ellos. Y cuando finalmente la vida se desacelera, ella se mira y no se reconoce. Ya no recuerda lo que le gusta, ya no sabe qué la inspira, ya no siente ese cosquilleo de aprender algo nuevo, de enamorarse de una idea, de un proyecto, de sí misma. Dejó de crecer, y cuando no hay crecimiento, hay muerte emocional. Es como vivir dentro de una jaula invisible, donde todo está en orden, pero nada tiene vida. La rutina se volvió prisión, el matrimonio se volvió un techo bajo, la pareja se volvió un ancla, y entonces por primera vez ella entiende, no se trata de falta de amor, se trata de falta de expansión. Necesita redescubrirse, reinventarse, explorar el mundo allá afuera y sobre todo el mundo aquí dentro. Y si él no quiere crecer con ella, si prefiere la comodidad de la estancación, si se incomoda cuando ella brilla, entonces irá sola, pero irá. Porque llegó el momento en que entendió algo que nadie le enseñó antes. Quedarme en un lugar donde ya no puedo evolucionar es lo mismo que abandonarme a mí misma. Y el autoabandono, ella ya no lo acepta. La mujer que renace. Y es por todo eso que tantas mujeres se van, no por odio, no por aventura, no por otro hombre, se van porque quieren volver a sí mismas, porque entendieron que el amor no debe ser una condena. Una relación sin intercambio no es vínculo, es jaula, y el tiempo que queda vale más que cualquier apariencia de estabilidad. Ya no quieren vivir de migajas afectivas, de rutinas vacías, de papeles heredados, quieren vivir completas. Y si para eso tienen que despedirse de una historia larga pero que ya no avanza, se despiden, con dolor, con duelo, pero también con valentía, y sobre todo con la certeza de que la vida aún late cuando te eliges a ti misma. Porque, al final de cuentas, el amor propio es el único amor del que nadie nos puede separar.